Cuando era joven estuve viviendo 3 años en casa de unos tíos a las afueras de la ciudad de Saltillo. Mi mamá les decía los tíos ricos. Tenían cosas que la gente común no tiene, por eso a todos los demás nos parecía sorprendente. Tenían un rancho con una caballeriza muy grande, tenían 6 empleados dentro de la casa y como 16 en el resto del rancho. Tenían un invernadero, varias hectáreas de arboleda y un río que corría en los límites del terreno. Un día cometí un error con uno de los caballos y se me escapó, se fue hacia la arboleda. Mi tío Ramón, que en paz descanse, tenía un carácter muy fuerte. Tenía miedo de decirle que se me había ido uno de sus caballos más queridos, aunque eso era mejor que el pavor que me daba no decirle y que se enterara después. Aunque uno de sus empleados se ofreció a ir por él, mi tío me dijo que agarrara unas cosas en una mochila, entre ellas una lámpara, e inmediatamente me fuera a buscar al caballo. Eran las 6 de la tarde. Lo más seguro era que caería la noche cuando estuviese de camino. El terreno era muy grande y lo más seguro era que el caballo estuviera allá, en el río. A ese lugar les gustaba ir a los caballos de mi tío. Era casi 1 hora y media de camino al río. Súmale el tiempo en que me tardaría encontrarlo y recuperarlo. Me ganó la noche cuando iba a medio camino. No regrese sin el caballo, me dijo mi tío. Saqué la lámpara y bajé el paso, fijándome de no salirme del sendero mientras seguía el rastro de huellas que dejó el caballo. Contrario a lo que pensé que iba a ocurrir, el rastro atravesaba el río, o sea que el caballo no se había quedado en la orilla, cruzó. No quería mojarme los pies, pero tampoco quería soltar la lámpara, quitarme los zapatos y los calcetines en la oscuridad y hacer malabares para llegar al otro lado. Ni modo, me crucé así con los zapatos puestos. Más allá del río había como unos 50 metros y entonces se terminaba el terreno. Creo que antes de esa vez nunca había visto los límites. Al fondo, donde la maleza crecía sin permiso, se alzaban unas rejas verticales tan altas como un hombre adulto. Eran tubos gruesos de metal, parecían parte de un antiguo instrumento de contención. La pintura negra que alguna vez las cubrió se había descascarado en múltiples partes, dejando a la vista el óxido rojizo que las devoraba lentamente. A través de ellas apenas se alcanzaba a ver una loma cubierta de hierba seca y un viejo árbol. El espacio entre las barras era estrecho, por ahí no podía haber pasado el caballo. Tras una inspección me encontré con que por ahí había una puerta y que la puerta no tenía cerrojo. El caballo seguramente la encontró abierta y por ahí salió. Salí también. Nunca me había preguntado qué había allá, si era tierra libre, si era propiedad privada. Te juro que jamás había ido tan lejos. Cruzando no había nada especial, solo aquella loma sin árboles. Un poco más adelante encontré un estanque cubierto de plantas altas. Metí los pies porque no me di cuenta de que estaba ahí. Anteriormente ya había remojado los pies en el río, pero esta segunda vez quedé embarrado de lodo y me fue un poco más complicado continuar. Todo lo que estaba pasando y lo que ocurría a mi alrededor me estaba distrayendo de una pregunta que tenía que haberme hecho desde el momento en que crucé el río. ¿Qué iba a pasar si tardaba en encontrar al caballo? Si es que lo encontraba.
Olvidé decírtelo, pero en aquel estanque le perdí completamente el rastro. Empecé a rodearlo. Sabía que había salido del otro lado del estanque, pero según yo le di 2 vueltas completas y no hallé las huellas. De pronto me empezó a llegar un olor a comida. Más bien era como si alguien estuviera horneando pan. No sabes de qué manera se me torció la idea que tenía en la mente de lo que iba a pasar en las siguientes horas. Un horno de pan en medio de una arboleda oscura. Interesante. Con suerte, ese sería el lugar en donde por fin encontraría al caballo. ¿Me vas a creer que en un momento pensé que estaba siendo guiado hacia la casa de la bruja? La del cuento, la casa hecha de dulces. Nunca me había pasado algo tan extraño. Nunca me había pasado algo tan extraño. El olor a pan recién horneado venía de una casa que bien podría haber sido la de aquel cuento. Desde la distancia parecía una atracción olvidada de algún parque temático que quebró hace décadas. La casa estaba enclavada en un claro de la arboleda, como si hubiera sido construida para llamar la atención de quienes no deberían acercarse. Su fachada, cubierta con paneles de madera pintados en tonos pastel desvaídos, imitaba la forma de grandes galletas, caramelos y bastones de dulce, pero al acercarse, la ilusión se desmoronaba. Las barras de chocolate que bordeaban las ventanas eran en realidad bloques de fibra de vidrio, cuarteados por el sol y la humedad. Algunas piezas se habían desprendido, dejando huecos oscuros donde habitaban arañas y roedores. El techo, de tejas onduladas pintadas de rosa chicle, estaba cubierto de moho verde y partes colgaban peligrosamente, como si bastara una ráfaga para que todo se viniera abajo. A los costados, columnas falsas simulaban bastones de caramelo, torcidos y agrietados, sostenidos apenas por clavos oxidados. En lo alto de la entrada, una figura de vidrio, una muñeca con los ojos deslavados y la sonrisa congelada, parecía dar la bienvenida con un gesto burlón. Pero su cuerpo estaba cubierto por líquenes y suciedad, haciendo que se viera más como una criatura disecada que como una figura decorativa. Todo en esa casa gritaba una sola cosa: que alguna vez fue pensada para engañar a los niños con colores y formas, pero ahora solo podía atraer a los curiosos, a los desdichados, o a los que a medianoche, por pura casualidad, andaban ahí buscando un caballo. El aroma de pan se había ido completamente. Ya no quedaba ni un rastro de él. Una vez rodeada la casa, me quedaba claro que ni siquiera había venido de ahí. Cuando mi tío me ordenó que me pusiera a empacar unas cosas, creo que se refería a una casa de campaña. O sabría que más allá del final de sus tierras había una atracción abandonada. El caballo, sí es cierto, el caballo en la casa no estaba, tampoco estaban sus pisadas alrededor. Cuando decidí alejarme para seguir buscando su rastro, me di cuenta de que ya ni sabía de cuál dirección había venido. Gritaría tan fuerte que alguien tendría que acudir a auxiliarme. De paso, igual y el caballo daba primero conmigo en vez de yo con él. Recuerdo que me recargué en un árbol cuando empecé a sentir que me quedaba sin aliento. Me vino un ataque de ansiedad cuando caí en cuentas de que no sabía dónde estaba, que iba a tener que pasar la noche en la arboleda y que cuando llegara al día siguiente con el caballo,
Con mi tío no me la iba a acabar. Pensé en regresar a la casa abandonada, pero si así se veía por fuera, no me quería imaginar cómo estaba por dentro. Llena de hongo, de humedad, de telarañas, de insectos. Me paré frente a la puerta y me puse a pensar otra vez en el olor a pan. Tal vez la casa me había llamado. Ese pensamiento me causó risa y no me contuve. Me eché a reír porque eso era mejor que ponerme a llorar. Aquella carcajada se escuchó muy fuerte e hizo eco. Qué suerte que nadie me escuchó, pensé, pero luego recapacité. Más bien, qué mala suerte que nadie me escuchó. Que nadie escucharía si gritara fuerte, si me pasaba algo. Abrí la puerta de la casa solo para comprobar cómo estaba el interior. Todo adentro estaba podrido, sucio, húmedo, caído, descompuesto, averiado. Yo sé que te lo puedes imaginar, un lugar abandonado cualquiera, una casa de muñecas gigante, dejada que se la comiera el bosque. Los manteles ennegrecidos, la mesa del comedor partida por la mitad, las sillas destrozadas, el sillón cubierto de tierra, desgarrado, el papel tapiz podrido en unas partes, caído en otras. De pronto todo se empezó a regenerar, tal y como si estuviera dentro de un sueño. Empezó a sonar un reloj. Estaban dando las 12 de la noche. Una casa embrujada como nunca había visto una. Un sitio que me hacía preguntarme cada 10 segundos si eso que mis ojos veían era algo real, si estaba alucinando, si me había quedado dormido. No volvió a ser la casa de ensueño que seguramente alguna vez fue. Todo seguía podrido, pero mediante una fuerza invisible, por un momento todo volvió a su lugar. Una vitrina todavía rota, pero ya no en el suelo, sino recargada en la pared, el mantel de vuelta a la mesa, las sillas destruidas pero alrededor del comedor, las cortinas arrancadas colgando horribles de los cortineros. Pensé que se habían terminado las sorpresas, pero entonces apareció una persona. Era una anciana muy mayor. Si tuviera que calcularle, diría que la señora rondaba los 120 años. El cabello lo tenía largo y canoso en una trenza amarrada con estambre de color rojo. Cuando la vi aparecer, la alumbré con la linterna. La mujer hizo un gesto de desagrado. Apunté hacia otro lado, la perdí de vista. Con todo el miedo del mundo le dije las buenas noches, que solo estaba viendo, que ya me iba, que estaba buscando a un caballo, que seguramente andaba por ahí. Estaba aterrado porque en una casa como esa, ¿quién más podría vivir sino una bruja, por mucho que yo no creyera en esas cosas? Y es que esto no era de creer, mis ojos lo estaban viendo. La señora dijo algo, pero no le entendí. Me moví hacia la salida, caminando de espaldas. La mujer lo repitió y esta vez sí lo entendí. Me dijo que el caballo, que por cierto se llamaba Centauro, había estado ahí. Ahí, dijo señalando hacia el horno. De pronto, un olor a comida inundó el espacio. Apareció igual que como desapareció el aroma del pan recién horneado.
Miré hacia el frente sin apuntarla directamente con la lámpara y vi que la anciana traía en las manos un plato humeante con un trozo de carne. «Aquí está Centauro», y me extendió la comida. Sentí algo muy feo en el estómago, una sensación que me subió a los hombros y me recorrió los brazos, pero por dentro. Salí de esa casa tropezando, no sé si por suerte o por instinto, pero llegué a la reja. No tardé en encontrar la puerta, el río, el camino. Como a unos 500 metros escuché que gritaban mi nombre. Eran mi tío y sus empleados. Les grité de vuelta y pronto nos encontramos. Mi tío me regañó como era de esperarse. Me dijo que él ya tenía que estar dormido y yo jugando en la arboleda. Me sorprendió que no me preguntara por el caballo. Pensé que eso era lo que le preocupaba más. No me dijo nada al respecto porque el caballo regresó a casa solo mucho antes que yo. Lo que sí me preguntó fue que quién chingados le hizo trenzas al caballo. Si no hubiera estado callado, no lo hubiera escuchado aparecer. Era una voz en un radio lejos de mí, tal vez en la casa de al lado. Solo me llamó la atención porque era lo único que rompía el silencio. Volví a lo mío. Estaba hojeando una de esas revistas viejas que tenía mi abuela en la mesa de centro, con fotos de actrices de antes. No recuerdo cuál, solo que la portada estaba medio rota. El sonido seguía. No lo estaba buscando, pero empecé a notarlo más. Era como una voz que repetía algo. No podía entender qué decía, pero no paraba. No era televisión, tampoco radio. Era como cuando alguien deja el teléfono descolgado y sigue hablando del otro lado. Esa clase de ruido. Miré hacia esa dirección. No vi nada. Sin embargo, algo se sintió raro. Como si algo hubiera vibrado o temblado. No supe identificar qué, porque ahí la luz estaba apagada. Era la parte de la casa que daba al pasillo donde mi abuela tenía colgado el teléfono viejo. El sonido se fue acercando. Ahí sí me asusté. Sentí que algo venía directo hacia mí y me acordé. No era la primera vez que me pasaba algo raro en esa casa. No tan claro, pero algo. Entonces lo escuché justo al lado, una voz junto a mi oreja. Me quité de golpe. Era el auricular flotando en el aire, de uno de esos teléfonos fijos con cable. Mi abuela en su casa todavía tenía muchos de esos aparatos de su época. Alguien sostenía el auricular, pero no había mano visible. Solo estaba suspendido. Lo que se oía era gente rezando el rosario como en un velorio. De pronto el teléfono flotó de regreso a la pared, se acomodó en su base y se colgó solo.
En la casa en la que creció mi papá y sus hermanos, hasta el día de hoy espantan. Soy testigo, he estado ahí y he visto cosas que no tienen lógica, como esta del teléfono. Algunas me pasaron estando solo, otras cuando había más personas conmigo. Esa casa tiene algo, desde siempre lo supe, aunque fuese en una visita rápida, era muy fácil sentirlo y notarlo. Es una casa vieja, ubicada en una de esas calles del centro histórico de Celaya, que ya no tienen comercio, pero que antes eran importantes. Hoy está medio olvidada. Se encuentra rodeada de casas solas que solo tienen ruido en las horas de tráfico. A la casa no le han hecho grandes cambios. Sigue con las mismas paredes de cal, los techos altos y ese pasillo largo que conecta todo. Adentro siempre está frío, aunque sea verano. De mi abuelo no sabemos casi nada. Mi papá y mis tíos nunca lo conocieron de verdad. Era como una sombra que entraba y salía. Mi abuela evitaba hablar de él. Cuando alguien preguntaba algo, cambiaba el tema o se enojaba. Ni siquiera les decía su nombre. Mi papá, que es el mayor de sus hermanos, recuerda que siempre estuvieron solos con su mamá. Lo único que medio recuerda de ese señor era que se iba por temporadas largas, a veces un año, a veces más. Cuando regresaba ni siquiera tocaba la puerta, solo entraba y se instalaba como si nada. Nadie hablaba mucho, nadie preguntaba nada. Otro de los recuerdos más lejanos que aún conserva mi papá es que en esa casa siempre han asustado, siempre desde que él tiene memoria. Tenía 12 años aproximadamente, se levantó de la cama a mitad de la noche y bajó a la cocina a tomar agua. Fue a la esquina, donde en una mesa había una olla grande y un cucharón de metal. Se sirvió 2 vasos, tenía demasiada sed. Entonces escuchó un ruido. Volteó rápido y se encontró con alguien de pie frente al fregadero, que al igual que él, estaba tomándose un vaso de agua. Pensó que era uno de sus hermanos, pero no pudo reconocer quién. Estaba de espaldas, con ropa de dormir que a él le resultó extrañamente familiar. Se acercó no con miedo, sino con esa curiosidad de cuando algo no encaja. Playera y pantalones cortos, los mismos que traía él. Exactamente los mismos. El niño se giró un poco, era igualito a él. Tenía el cabello mojado, el vaso en la mano y los pies descalzos. Los pies, recuerda muy bien mi papá, estaban mal. Muy maltratados, como si hubiera estado caminando mucho y además tuviera llagas supurantes. No habló ninguno de los dos, no terminó el agua. Empezó a caminar hacia las escaleras con el vaso en la mano. Mi papá también. Subieron despacio. En ese momento pensó que tal vez estaba soñando, que era un viaje astral o algo así, pero recordó lo que le habían dicho una vez en una misa, que si alguna vez querías saber si estabas soñando, te taparas la nariz y trataras de respirar. Lo hizo, no pudo respirar, entonces supo que estaba despierto. El otro niño entró a su cuarto. Era él el único de los hermanos que tenía su propio cuarto.
Mi papá se quedó parado en la puerta y desde ahí lo vio. El niño se acostó en su cama donde él debería estar. Pensó que si no era un sueño, tal vez se había muerto, que eso era el limbo o algo peor. El niño, él mismo, se acostó del lado izquierdo con la cabeza en su almohada. Lo vio acomodarse como él lo hacía siempre. Dejó el vasito en la mesa de noche y luego se fue a acostar a su lado. El otro se volteó y se quedó mirándolo el resto de la noche, con los ojos bien abiertos. No decía nada, solo lo miraba dormir. Las piernas de aquel niño estaban exageradamente frías. Cuando despertó, estaba solo, pero su cuarto estaba lleno de vasos con agua. En el buró, en el escritorio, en el piso, incluso dentro del closet. Todos hasta la mitad, ninguno derramado. En otra ocasión le pasó a una tía, a la menor de todos los hermanos de mi papá, que siempre fue la más miedosa. No le gustaban las sombras, ni los pasillos largos, ni quedarse sola. Y aún así, esa tarde nadie estaba con ella en la sala. Estaba tirada en el suelo mirando hacia el techo cuando volteó sin razón, como si algo le dijera que alguien la estaba mirando. Sí, había alguien mirándola, un hombre asomado por la esquina del pasillo. Solo la mitad del rostro y el hombro y una mano aferrándose a la pared. Estaba quieto, sin moverse, como si lo hubieran colocado ahí. No parecía una persona, parecía un objeto, algo terroríficamente decorativo. Tenía la cara congelada, ojos bien abiertos, la boca cerrada, la piel sin textura. Eso fue lo que más la espantó. Que no parecía vivo, pero tampoco muerto. No gritó, pensó que si se movía, eso se iba a esconder como siempre. Se levantó del suelo, pero no, esa vez no. Ese sujeto se quedó ahí con su mirada fija, sin parpadear. La cabeza empezó a subir muy despacio, sin que el cuerpo se moviera. Subía directo hacia el techo. Cuando llegó hasta arriba, se soltó, se dejó caer. Cayó con un golpe seco, un ruido espantoso, como si se hubiera reventado por dentro. La niña se quedó helada. La cabeza rodó hasta ella. Cuando la tuvo enfrente, no era una cabeza. Era una pelota vieja con rayones y marcas de uso. Una con la que ya nadie juega, pero sigue ahí, en algún rincón de esa casa. Te podría seguir contando historias. En ese lugar le pasó de todo a todos, pero mejor te voy a decir qué pasó cuando se murió mi abuela. Primero enfermó. No fue una enfermedad larga, decayó en un par de semanas. La evaluación de los médicos confirmó lo que ya se temía. El día más crítico, cuando ya sentía que se iba a morir, pidió ver a todos sus hijos. Mis tíos se reunieron, estaban todos.
Ella los miró desde la cama. Estaba débil, con mucho dolor, pero todavía hablaba bien, todavía estaba lúcida. Les dijo: siento mucho que no estén todos aquí. Se vieron entre todos, sí estaban todos los hermanos. Y eso le dijeron, pero ella negó con la cabeza. Les dijo que tenían otro hermano, o más bien que tuvieron otro hermano. Y ahí te va la historia. Les contó que cuando mi abuelo los abandonó, 2 de ellos ya habían nacido. Ella se quedó completamente sola. Su papá de ellos era violento. Nunca supieron mucho de él, solo que un día se fue y fue lo mejor que pudo pasar. Pero antes de que ella pudiera rehacer su vida, se metió con alguien, un sujeto del que no quiso decir el nombre. Quedó embarazada y durante todo ese tiempo no salió de la casa. A final de cuentas, seguía casada con mi abuelo. Durante meses no fue a misa, no fue al mercado, no recibió visitas. Tuvo al niño ahí mismo y nadie se enteró. Durante un tiempo estuvo tranquila, pero de pronto empezó a sentir algo feo, una sensación que le apretaba el pecho, y pensó en él, en su esposo, en mi abuelo. Y si regresaba, ¿qué haría cuando viera al niño? Estaba segura de que lo iba a matar y también a ella. Un día recibió una llamada. Era mi abuelo. Le avisó que iba a regresar. No le preguntó nada, solo lo dijo. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar qué iba a hacer. En cuanto colgó el teléfono, lo primero que se le ocurrió fue esconder al niño. Lo metió tras las paredes. Le preguntaron cómo, por dónde. No quiso dar detalles, solo dijo que había un espacio alrededor de la casa, también debajo. Era una casa colonial y muchas de esas casas tienen espacios vacíos entre los muros. Algunos por la humedad, otros porque así se construían antes. Le improvisó al niño una cama. Lo metía ahí cuando el marido estaba en casa, que entraba a darle de comer a escondidas. El niño se quedaba en silencio, no lloraba, no pedía nada. Solo dormía o jugaba con un balón que le habían dado como juguete. Mi abuela les dijo a mis tíos que se arrepentía de haberle dado ese balón porque luego de madrugada estaba jugando, pateándolo contra las paredes y se oía. ¿Nunca lo oyeron?, preguntó. Todos mis tíos asintieron al mismo tiempo. A veces el niño salía, la mamá lo dejaba salir cuando se suponía que mi abuelo estaba trabajando. Jugaba con sus hermanos, pero como ellos eran muy chicos, con el tiempo dejaron de recordarlo. Uno de mis tíos dijo que sí se acordaba. Ahí en la habitación, al lado de la cama de su madre enferma, habló por primera vez de eso. Dijo que él lo había visto, que una vez incluso le preguntó a mi abuela que quién era ese niño que salía en las tardes, pero que ella mintió, que le dijo que era un fantasma. La señora tendida en la cama lo corrigió en ese momento. No, hijo, no era Félix a quien viste. Tú efectivamente viste a un fantasma. Mi abuela contó que como 4 meses después de haberlo escondido, una mañana entró a buscar al niño y ya no estaba.
No había forma de que se hubiera escapado. La entrada era una sola. Preguntó a sus otros hijos. Nadie lo había visto salir. Entró de nuevo, lo buscó en todas partes y en todos los rincones, hasta que al fondo encontró un agujero. Una abertura en la pared como de unos 30 centímetros de diámetro. Por ahí cabía un niño, pero no un adulto. Por ahí se fue, quién sabe a dónde. Ella gritó tanto que se quedó sin voz. Nadie le contestó, el niño nunca volvió. Mi abuela le lloró en silencio durante 7 meses, no le decía nada a nadie. Le armó un altar, pero allá detrás de las paredes, con una veladora, una foto y el balón que el niño usaba para jugar. Inesperadamente, una noche volvió. Primero fue el llanto, después los gritos. Todos en la casa se despertaron. Era la voz del niño, gritaba fuerte. Le gritaba a mi abuela que lo dejara salir, que ya no quería estar escondido. Mi abuela se puso muy nerviosa. Intentaba callarlo como si todavía estuviera viva la amenaza. Pero el que reaccionó fue mi abuelo. Se puso como loco, empezó a empujarla, a gritarle que qué era eso, que quién estaba ahí. Le preguntaba dónde estaba ese niño y de quién era. Cuando ella no le quiso decir, se fue directo a buscar cómo entrar tras las paredes. Dijo que lo iba a matar, así con esas palabras. Mi abuela se le fue encima con una botella de vidrio. No fue una reacción pensada, se la soltó directo en la frente. No se rompió la botella, se rompió él. Se le estrelló la cabeza, se le abrió y se le empezó a escurrir el cerebro. Cayó muerto, pero el cuerpo no se quedó quieto. Tenía espasmos, se movía de forma espantosa, se echó a correr como una gallina sin cabeza. Mi abuela no supo qué hacer, pero escuchó que el llanto había parado. Ya no se escuchaba nada, solo el cuerpo de su esposo sacudiéndose en el suelo. Entonces fue a buscar al niño, entró como pudo y lo que encontró fue algo que nunca le pudo contar a nadie sin romperse. No era un niño, era un cuerpecito irreconocible. Estaba arrugado, oscuro, hinchado, como si hubiera estado sumergido mucho tiempo en agua podrida. No tenía ojos, no tenía color, olía a cloaca cerrada, pero había algo peor. El rastro de agua en el piso no estaba solo en ese rincón. El rastro de aguas negras venía desde el agujero. Un camino húmedo marcado por gotas y manchas. Y todo indicaba lo mismo. Ese cuerpo había salido solo. Acomodó al niño junto al altar, le rezó, le lloró. A su esposo lo metió también ahí, pero lo dejó al extremo, envuelto en bolsas de plástico como basura. Separado del altar, sin luz, sin oración. Por cierto, ahí sigue su abuelo, no entre nunca a buscarlo. Mi abuela se despidió de todos sus hijos y de sus nietos. Bueno, de los que estaban presentes, y entonces murió.
Para ese punto ya nadie vivía en la casa. Era de noche, todos salieron juntos, iban a regresar al día siguiente a las 7 de la mañana, así lo prometió el mayor. Iban a dejar el cuerpo como estaba, a cerrar la casa, a avisar al resto de la familia. Cuando regresaron la mañana siguiente, la encontraron sentada ante la mesa, muerta como la habían dejado. Los ojos los tenía opacos, sin brillo, parecía que se había quedado ahí esperando. Pensaron que tal vez no estaba muerta la noche anterior, que tal vez se había levantado en la madrugada sola y bajó por última vez. Frente a ella había una cajita de madera, la tapa estaba abierta, adentro había huesos machacados y cenizas mezcladas con polvo. Cuando levantaron el cuerpo, quién sabe de dónde salió el balón del niño. Cayó al suelo, rebotó un par de veces, se fue rodando hasta la cocina y en una pared desapareció.